está. Dios, su presencia también en nos, ahora está. Oh, glorifica su nombre. Aleluya. Oh, esto tiene que temblar, esto tiene que temblar, esto tiene que temblar, esto tiene que temblar bajo su poder, esto tiene que temblar bajo su poder. Y esto tiene que temblar bajo su poder. Y esto tiene que temblar bajo su poder. A la presencia de Jehová. Temblará tierra, temblará tierra, temblará tierra. A la presencia de Jehová. Temblará tierra, temblará tierra, temblará tierra. Si la presencia de Jehová está aquí, esto tiene que temblar bajo su poder. Si la presencia de Jehová está aquí, bajo su poder, esto tiene que temblar, esto tiene que temblar, esto tiene que temblar. Esto tiene que temblar bajo su poder. 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 Esto tiene que temblar. Aleluya. Jesús. Alabanza, adora al Señor, amén, aleluya. Alabanza a Jesús. Nos te adoramos, Señor. Oh, gloria a buen nombre, Señor. Gloria a buen nombre. Gloria a Dios. Bota grande, Señor, bota maravilloso, Dios. Nos alabamos, glorificamos santo nombre, Señor. En buen nombre sea gloria, alabanza y poder, Dios mío. Amén. Te botamos en con nosotros, Señor, de una manera especial, Padre. Glorificamos, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Dios bendiga a mi hermana. Bom venir a casa de Dios. Amén, me jinta. Alabanza al Señor. La nuestra partida de clase, tanto este no está abriendo palabra de Hechos capítulo 1. Gloria a Jesús. Y no estaba ahí para dos arconan, pues, pero manan bien más adelante. Alabanza al Señor. Gloria a Jesús. Y si alabamos al Señor, a ver, me jinta no se predica en papiamento, pues, tú eres nan, cuando toco en papiamento, no se traduce en español y na creol para atrás. Alabanza al Señor. Pues vamos a estar en traducción, pidi gloria a Jesús, Eugier. Hechos na 1, 4. Amén. Esta mañana vamos a predicar en el papiamento, pues los que necesitan traducción, alce su mano el ujier, los ujieres le van a dar los aparatos para recibir el mensaje en creol o en español. Mi hermano Antiné.
Nos establece la palabra de Dios, de nombre Tata, de Hijo y su Santo Espíritu. Hechos, capítulo 1, versículo 1, teco 4. No, sorry. Está en Hechos. Sí, Hechos, capítulo 10. Me falta un 0. Capítulo 10. Gloria al Señor. Mi hermana Antine. Gloria al Señor. Nos lee la palabra de Dios, de nombre Tata, de Dios y su Santo Espíritu. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues. Vamos a orar por Dios para que nos pida aumenta. Tata, bota grande y maravilloso, bota poderoso, Dios mío, nos alaba y nos glorificamos santo nombre, Tata. Tata Santo, me gente nos reunimos de casa aquí, Dios mío, para dar una alabanza, para dar una adoración, Señor. Me te pedimos, Dios mío, cubrirnos con sangre precioso, es sangre de Jesús, Dios mío, Señor, y vos guíanos a la gente de tu palabra, Tata. Por nossa palavra, Deus meu, papel que nos vida, Tata. Nos mester de boa palavra cada vez que nos invocamos, Deus meu. Nós que escutamos a palavra, Deus meu, que está saindo nos vida para limpar-nos, para purificar-nos, para edificar-nos, para consolar-nos, para exortar-nos, para ensinar-nos o caminho na Tata Santo. Tata, glorificamos de maneira especial e bodonan manifestar meio de nós a minha gente, Tata. De nome de Jesus, me te rogamos e amamos, danke, Senhor. Amém. Irmão, por cinta, aleluia. Está possível, podemos ter mais adelante a hobby, bom, nós para 2 arconan, mas se nós podemos mais adelante, outro hobby bom para nós por compartilhar. A minha gente alabança ao Senhor, pois para trás está mais frio que adelante, glorificar a Jesus. Hermana Marta é chiquitinho, notei Deus como um ajudante de um exemplo, bem mais adelante que se chama Hermana Wendy, glorificar a Jesus, amém, para motivar a irmã Sina a acercar e altar, alabança ao Senhor. Amém, hermana. Nós seguimos com o mensagem que nós começamos com ele uma semana para trás, que está dizendo a bendição que tem ora nos dona Deus. Amém? A bendição que tem ora nos dona Deus. E nós temos 4 coisas que nós também analisar, que nós podemos dar a Deus muito mais tanto ainda, mas nós também analisar 4 coisas que nós podemos dar a Deus. Nós vamos acabar ampliamente a bendição que tem ora nós dona Deus e 10 monas. Amém? Nós vamos para pedir a minha gente, nós vamos que 1, 2, 3 semanas atrás de outro, que tem hope bendição ora nós cumpre, o dever que nós temos de dona Deus e 10 monas, e nós mira a falta de bendição que tem também no momento que nós não dona Deus. A minha gente nós veio aqui, nós começar com ofrenda, a bendição que tem nós ofrendar a Deus. E se tempo duna nós temos serviço, nós podemos dar a Deus serviço também, e por último nós temos dar a Deus oração. Que a Bíblia te diz nós tocante de ofrenda. Nós alesa agora em Hechos 10, versículo 1 até 4, e nós temos aqui texto que cortica sina, alguns semanas atrás, caminha, nós temos aqui na Cornélio. Cornélio não estava um judeu, já Cornélio estava um centurião, estava em exército, amém. E Cornélio, para o qual me quer que ela mira, para o qual que ela mira com judeu, não está dando contenido na serviço a Deus. Nós também mira que Cornélio estava sendo atraído a Deus de judeu, não. Era sendo atraído. Estava querer de Deus e que não estava a conhecer. E o judeu naturalmente está pensa que é gentil não por a salvação. Dar um momento judeu estava a pensar que a salvação está solamente para judeu.
Mientras tanto, que Dios siempre tem sua intenção para alcançar gente do mundo. Pues Cornelio que nan esta visa en versículo 2 está piadoso, pues está un gente que está queriendo en Dios, está trata de vivir correcto, ya está teme Dios, y quiere tener consideración con Dios, y Biblia de visa está haciendo oración a Dios siempre, y estaba dando limosna, estaba ofrendar, estaba ayuda a su prójimo. Y nós também recordamos versículo 3, que tem uma visão. Amém? Com Deus, está mandando ángel fora do cielo para comunicar com Cornélio. Pois ángel está descendendo e está apresentando sua mesa a Cornélio. E no versículo 4, o ángel está dizendo: bo oracionam e bo limosnam, bo oracionam e bo ofrendam a subir de presencia de Dios. Alabanza al Señor. Dios por avisarle solamente: vos oracionan a de presencia de mí. Pero ángel te dice: vos oracionan y vos limosnan, vos ofrendan a llegar de presencia del Señor. En ambos te miro que para Dios está importante el momento que yo y Dios está ofrendar. Y tiene bendición de esa aquí también. Y Dios está sin mención de Dios en su palabra. Si nós vamos em Marcos capítulo 12, a mensagem que traz bendição para nossa vida romana. Alabanza ao Senhor. Por motivo de amor para a placa, ele é um tema mais delicado para predicar na igreja. Alabanza ao Senhor. Amém. Donde é amor que o ser humano há para a placa. Ele é um tema difícil para predicar. Vou predicar de amor, de bautismo, de donan, en iglesia dice gloria al Señor, pero hoy voy a predicar de donar a Dios, no, muy especial, se tenía que ver con sen, es una cosa más delicada, boca de dar ser mesora, amén, ojalá pastor veis con 2 rondas de ofrenda, alabanza al Señor, pero sé que es meso cuenta, me da una toja, alabanza al Señor, pero tiene bendición o nos dona a Dios también, amén, bendito sea el Señor. De Marcos 12:41, Romanan, Jesús, así, muito mais tanto cos de 3 anos que a Bíblia tira que tem parado em Bíblia, ou não? De onde evangelho na emissão de Juan, na final da bisa, se nós vai para escrever tudo o qual que Jesus faz, não tem book suficiente para escrever tudo o qual Jesus faz. Pero o Espírito Santo escolhe para botar coisas que para Deus há, que para nós está seguro necessário. Amém? Pues lo qual está para de palavra de Deus está seguro necessário para nossa vida. Onde para casualidade o Espírito Santo botei dentro. Nós vemos de Marcos 12:41. Hermana, ¿entiende? Entonces, estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba como el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho. ¿Qué está pasando aquí, Dan? En Ananti un arca, un lugar especial, caminando pasa y deposita ofrenda. No está recoge ofrenda. Ya domingo a noche, sobre 2 romanos delante, donde el romano pasa, tira su ofrenda. Amén. Alabanza al Señor. Y aquí nada te mira cuando tiene un baki butá, un cajita butá, of algo, andame arca, camina el pueblo, está tirando su ofrenda. En sábado prometo servicio, ofta oran 30 meses botar una ofrenda. Y Jesús abai cinta enan bawak kiko enan na tira de ofrenda. ¿O no? Para ahí nada. Miraba como el pueblo echaba dinero en el arca. Estaba bawak también kinanta tira. Alabanza al Señor. Amén. Minsan banda minsan não imaginame, não? A mim tô falando assim, para, da quanto você tem? A mim estava observar, estava lá cinta delante e arca de ofrenda observar, e ora é romana da 30 tá tirando a ofrenda. Alabanza ao Senhor. Então te avisa, bendito sea Jesús. Y muchos ricos echaban mucho.
Então mira, que não bom placa para tirar bom ofrenda de arca de ofrenda. No versículo 42 te dice, y vino una viuda pobre. Dos cosas, viuda y pobre. Antes naya mayoría había dado un costumbre normal que el hombre trabaja y la mujer te queda en la casa. Pues antes naya para una mujer tiene un casa, un hombre es más importante. Bueno, aquí también, pero alabanza al Señor. Para sombra, antes naya sigue casar no tiene entrada. Hasta en ley que el rey se trabaja para el hombre nan. Trabaja para el mujer nan. Tem tribu nan camino de mujer sota tin, pues Moisés hasta Josué no ha repartido, no ha dado nan herencia y nada vais. Mira Josué y nada vais a Josué, dice Josué, hey, manera respetuoso presentar el caso, nos no tiene rumah hombre. Pues si pensemos, no de nos ofrenda, nos queda sin herencia para el pueblo de Israel. Pues para una mujer tiene un casado más importante, que debe ser mujer está viuda en tin casa. Su amor, su fuente de entrada a morir, alabanza al Señor. Y debe ser viuda y pobre. Mi sacerdote que está la vida viuda y la vida pobre ofrece ayuda a empeorar esa situación. Amén. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Alabanza al Señor. Manera 2 placas. Antes de existir 2 placas, había día que nos publicele. 2 placas da 2 cents y meio, ¿no? Amén. 2 placas estaba da 2 cents y meio. Ela tira 5 cents. Está 5 cents. Ela tira sus 5 cents de ecos de ofrenda. Amén. Para sombra. Sempre nós temos que nos perdonar a Deus. Amém, hermana? Sempre nós temos que perdonar a Deus, porque Deus tem de bendicionar-nos. Alabança a Jesus. Tempo nós estamos assim em Cristo, nós senta chega para nada. Alabança a Jesus. Agora um irmão, um pessoa de testemunho, não tem mais. Amém? Irmã está conta com promete que vem a Cristo Jesus, sempre tem necessidade. Se o senhor não pedir um ice-cream, está rábia, zundra com não. Para sombra sundanam, para sombra enting, para dunanam, para pedir ice cream também. Depois que ela converti, eu não conheci, não? Depois que ela converti, alabança ao Senhor, era um magatim abundante, que pode comprar ice cream, que pode ir convenção, que pode ajudar outro romano hasta. Alabança ao Senhor. Porque Deus está multiplicando para nós, Deus está bendicionando nós. Bendito seja o Senhor. É uma que tira, me imaginar importante ter amarrado em seu ponto de lenço, assim, antes na amarrar cena, antes na tipo tá um pão, vou para comer coisa, o que tá, entre lenço botar um amarrar para sombra, então chega, mas antes na coisa mais, me imaginar o losso com nós para assim que tira, tu recém dentro e vai, e Jesus awake, Jesus mira que ele tira 2 placas, 2 placas, Jesus está aqui não hecho 2 blancas. Mensaje porta el día Jesús avisa, mostrame promesa a batirle, pero ella mira aquí que mujer atira den ecos de ofrenda. Alabanza al Señor. Pues Dios te mira lo cual como te ofrenda, lo cual como te ofrenda. Dios te mira que rico nan a tira más ya opimes denje, y Dios te mira que mujer pobre aquí atira 2 placas. Alabanza al Señor. Amén, hermano. 43. ¿Pero entiende? Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre, esta vuelve a enfatizar, echó más que todos los que han echado en el arca. En ese momento y mes, Jesús usa para enseñar a sus discípulos algo, porque Jesús siempre está aprovechando cada circunstancia, cada momento, para enseñar, amén, algo. En cierto momento le llaman a ven, algo glorioso acaba de pasar. Amén. Y Jesús te dice, mira, viuda, pobre, él tira más que tu recena. 44. Porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento.
Alabanza al Señor. Y questa aquí también nos te mira es dos diferentes maneras de ofrendar. So, Dios estaba contento con el rico nan tira de lo cual con estaba sobra. Amén. Pero Dios, él mueve Jesús de mira que viuda que va más allá con duna de lo cual que la sobra. Él duna todo su sustento. Él no tiene nada más por ahora y llega a casa. Amén. Alabanza al Señor, como alabanza al Señor. A lo que va a tener para aquí, ofrenda de Kiko. Es un sacrificio. El rico es un sacrificio. Es un sacrificio para Nandicón. Nada más tira de Kiko más. Ofrenda de Kiko. Mira, dos maneras de ofrendar aquí. Abrir. O amor. A base de Kiko también amor aquí dentro. De texto que nos alesa. Alabanza al Señor. Que nos puede concluir. Hermana Marta, nos usa el mic para nos oyendo también por seguirnos. Hermana Marta. E viuda, apesar que estava tendo dos maneiras, ela entreguei completo na Senhor. E não a pensar que ela tira só e quer que outro. Ela toma tudo que estava tendo para o Senhor. Pero que nos, de conclusão, que enseñança nos pode sacar fora aqui. Já, soma, Jesus não avisa que é rico não que atira hobby, estava malo. Solamente ela mostra assim que é rico não tira de lo cual quando estava da sobra e lo cual quando da sobra estava muito mais. Amém, de lo cual que é viuda estava ti, hermana. Para mí es una bendición. ¿Por qué? Porque de lo que Dios te da es que tú le vas a dar al Señor. Y de lo poquito que ella tenía, que Dios le había regalado, ella dio todo lo que tenía. Eso considero yo. Pero ¿qué vemos aquí que es necesario, hermano Robert? ¿Quién nos mira que es necesario para ofrendar? Aquí se mira abundancia con pobreza. Abundancia y pobreza significa que de abundancia, hermano Wendy, de abundancia y de pobreza nos puede ofrendar. Siempre nos tenemos por a Dios. Pero ¿qué más? ¿Qué es necesario para Mas é um acto de fé. alabanza al Señor? Pastor, se você tem fé, você avisa não mentir para amanhã, me tá guarda maneira hermana vez. Amén. Ambos son un acto de fe. Alabanza al Señor. Para ofrendar es un acto de fe. Para ofrendar, vos quiere. Alabanza al Señor. Amén. Tal vez nos no podemos obligar a gente a ofrendar, pero es un acto de fe. Si vos no te quiere, vos no te ofrendar. Para el rico es un acto de fe para ofrendar. Dios te pide, amén, y vos quiere que Dios te bendiga, y vos quiere que la palabra de Dios te exige, vos te ofrendar. Para el viuda aquí, estaba aún más fuerte, para somar el límite de Dios una ofrenda más allá. Amén, más allá de su fuerza. Pues, en vez de fe, pasó después que había tirado dos na ei, no tiene nada más. No se hermana Gilcia. Ça, c'est un dia dit ça, c'est abyssé et ça est bon parce que et si notre fait bota non si tu fais na Dios ta dona bo força. Amén. Basil Dios. Amén. Gloria a Jesús. Hermana. Amén. Pues, mi hermana te dice que es imposible para agradar a Dios sin fe. Todo lo cual que no está así, está rondonado de fe, está paso de fe. Alabanza al Señor. Amén, hermana. Por ejemplo, el 10 es un mandato, no es cojo, es un mandato. Pero mas tem fé para se você querer a palavra de Deus para ele. Alabanza a Jesus. Agora, se você não tem fé, você não assim é, naturalmente, você comer maldição, se não culpa, pero está fé você tem. Talvez você não pode obrigar a vender diezma,
Pero ahora no diezma, está faltando con Dios y está creando maldición para la vida. Pues usted mira aquí que viuda a tirar todo lo cual que tiene una ofrenda de abundancia y una ofrenda de sacrificio. Amén. Él ha donado todo lo cual que estaba la tiene. Si nos van en Éxodo 35, usted va con nos para ofrendar. Nos hace una introducción de ofrenda. Éxodo 35, nos vamos a ver por decirle Éxodo 35. Éxodo. Alabanza a Jesús. Éxodo 35. Alabanza. Mi hermana tiene. Versículo 29. Éxodo 35, versículo 29. Nos va primeramente ofrenda voluntario. Éxodo 35, versículo 29. ¿Qué te dice? De los hijos de Israel, así hombres como mujeres, todos los que tuvieron corazón voluntario para traer para toda la obra que Jehová había mandado por medio de Moisés que hiciesen, trajeron ofrenda voluntaria a Jehová. Amén. Alabanza a Jesús. Ofrenda voluntaria. Te dice así, hombres como mujeres, todos los que tuvieron corazón voluntario. Alabanza al Señor. Corazón deseoso. Un corazón que usted quiere, de lo cual como se guarda así en momento, nanga 13 ofrenda aquí para Señor. Amén. Trajeron ofrenda voluntaria a Jehová. Alabanza al Señor. A mí me gusta siempre en mi iglesia me tengo una ofrenda para mi Dios. Gloria a Jesús. Nos podemos ver también Éxodos. Alababa a Dios. Amén. Gloria a Jesús. Le voy a dar el texto correcto. Gloria al Señor. Amén. Van en Promedio y Crónicas 29. Promedio y Crónicas 29. Nos van a Josefina por decirle. Promedio y Crónicas 29. Versículo 5. Gloria a Jesús. Promedio Crónicas 29, 5. ¿Qué te pisa? Promedio Crónicas 29, 5. No. ¿Cuál? ¿Qué pasó? Hermana, vean, ¿por qué son documentos? Hermana, no tres. Promedio Crónicas 29, 5. Oro, pues, para las cosas de oro, y plata para las cosas de plata, y para toda la obra de las manos de los artífices, y quien quiere hacer hoy ofrenda voluntaria a Jehová. Amén. No, quiero que Mike. Está dando detalles de lo cual se vuelve más arriba. Quiero que Mike. Amén. Está dando detalles de lo cual nada da 13. Está vista en la final del versículo 5. Y quien pregunta está así. Y quien quiere hacer hoy ofrenda voluntaria a Jehová. Versículo 6. Entonces los jefes de la familia y los príncipes de las tribus de Israel, jefes de las millares y de centenas, con los administradores de la hacienda del rey, ofrecieron voluntariamente. Amén. Nombrando de grande más chiquito a ofrendar voluntariamente. Versículo 7. Y dieron para el servicio de la casa de Dios 5,000 talentos y 10,000 dracmas
de oro, 10,000 talentos de plata, 18,000 talentos de bronce y 5,000 talentos de hierro. 8. Y todo el que tenía piedras preciosas las dio para el tesoro de la casa de Jehová en mano de Yehiel Gersonita. Igual que versículo 9 te avisa. Y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. Voluntariamente. Amén. El pueblo estaba tan contento, alegre, alabanza al Señor, para poder ofrendar a Dios. Y no se miren cuánto han 13. Alabanza a Jesús. David no avisa Kiko estaba tan montante. David avisa en necesidad que estaba de ti. Alabanza al Señor. Y el pueblo que estaba agradecido a su Dios voluntariamente a 13. Te avisa, y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente. El pueblo estaba gozoso, contento de poder adorar voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. Ahora un pueblo más grande mes. Ya, me trabalha aqui na segunda é casa de Deus, me trabalha trabalhar. Amém. Então, el rei apresentar a necessidade. So, Salomão lo construiu para Deus, a casa. Ele apresentar a necessidade do pueblo, um pueblo mais que 2 milhões de gente. E botar que era David estava a saber quem a ofrendar e quanto? Alabanza al Senhor. Não. Dus tudo isso não quanto na hope of tiki David não mira, pero quem se mira? Deus. Só para Deus não trazer pecado de Deus não trazer. Alabanza al Senhor. Amém. E o povo está contento, alegre. Você me gusta já domingo à noite. Cuando se toca y cantando alabanza, amén, no, viniendo, depositando su ofrenda para el Señor, alabanza al Señor. Algo me está contento para donar a Dios. ¿Algo me pregunta, Dios me está diciendo? No, Dios me está diciendo. Pero Dios ha estipulado esa aquí, amén. Dios ha estipulado que el pueblo de Dios me se mantiene en casa de Dios, y lo cual como se tiene y Dios estipule. Pero Dios del cielo entonces tiene un derecho de nos alabanza al Señor. Para nos bendición él la introducir esa aquí cuando palabra Señor. Entonces tiene ofrenda voluntaria. Vamos a ver Marcos 14, ofrenda voluntario, pero tiene ofrenda también conforme nos forza, lo cual que nos tiene. Amén. Bueno, por horta tampoco para donar a Dios. Of no, romana. No se horta de Dios para donar a otra gente, pero of no. Pero no está bom para horta para donar a Dios. Alabanza al Señor. Entonces tu ofrenda conforme nos forza, conforme de lo que nos tiene. Gloria al Señor. Y Dios también está aquí. De Marcos 4, versículo 3. Mi hermana tiene. Marcos 4, versículo 3. Esta vez así aquí. Marcos 4, versículo 3. Esta vez, pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí, dijeron: ¿para qué se había hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella. Alabanza al Señor. Amén. Nós temos aqui Jesús na casa aqui está visitando e mulher vem com vaso, um perfume caro. Não pode vender para 300 denários
e repartir para pobre. Deus dá perfume de roupa e placa. Estava da ante mulher que vini, ela quebra butter, ela abre butter, ela perfuma Jesus, ela junta Jesus com esse aqui. E alguma mire e não está o preço que por vender essa aqui na rábia com ele. Bendito seja o Senhor. Para sombra, ela essa aqui não mire como desperdício, tiramento sem afo. Alabança ao Senhor. E assim não tem creyente também ofrendar com diezmo como tiramento sem afo. Alabanza al Señor. Amén, hermana. Sí. Sí. A mí si tú no hay un hombre, mi placa no. No, entonces vamos a Dios por donarle. Alabanza a Jesús. Esta víctima mi con mi mesa, da homem te tira se un tapa mi boda tireta, para Dios por tirele. Afna romana. A mí si no tira mi se afo, no, pero tira por se afo. Te obedecer a Dios. Jesús, Yuri Dios está teniendo en mujeres perfume, un perfume costoso. Despedicem, baixa e perfume riba Senhor. Alabança ao Senhor. Afinal, é nada para escrever em defeito humana. E Jesus cai de assunto mesora. Pero Jesus dijo, dejadla, dejadla. Porque la molestáis? Buena obra me ha hecho. Alabanza al Señor. Amén. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queréis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Bendito sea Jesús para siempre. Eu Bíblia é sunang isso tá Judas tá onde não que tá reclamar. O Bíblia é sunang que tá reclamar nada de uma pobre nada. Alabança ao Senhor. So Judas tá que for esse Judas tá tesoreiro. Amém. É tesoreiro da igreja e Judas tá harta sem. Tiene que falta de temor, hermana. Sí. Amén. De diferente área. Alabanza a Jesús. Cuando mira te enviar, se trae cosa que ofrenda con un saco así, ¿no? Pues tiene tácticamente una tiracena de que otro. Alabanza al Señor. Sí. Amén. Tiene que estar ahora acabé con ese antes no se cosa de ofrenda para atrás. Alabanza al Señor. Y tienda pasar aquí te fue tin temor de Dios, den casa de Dios, ortando Dios, den casa de Dios, alabanza al Señor. Amén, hermana. Pero Jesús me dice un bom obra la así. Onda ela desperdicia su sangue, tira su sangue fo, dori compra e perfume aqui, dori ungime que perfume aqui. E pobre ante sempre, durante nan. 8. Esta ha hecho lo que podía. Porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Mira, con Jesús alza el acto de mujer aquí. Amén, bendito sea el Señor. Hópicos a pasa, con nota aquí den. Pero Jesús dice, esa aqui cita o escrevi para enseñanza para mi pueblo, para mostrar mi pueblo como poduna na Senhor. Amém, hermana. Alabanza na Senhor para sempre. Esa conforme nos, ela hace lo cual que estaba por, conforme su força, de lo cual que nos tem. Juan capítulo 6. Bendito sea Dios, me está adorando el Señor. Juan capítulo 6. Versículo 1. Gloria al Señor. Juan capítulo 6, versículo 1. Nos manda Ingrid Olese para nos alabanza al Señor. Juan capítulo 6. Capítulo 6. ¿Tú mantienes? Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. Síguele, se va ahí. Y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca de la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿De dónde
compraremos pan para que coman estos. Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastaría para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Alabanza a Jesús. Amén. Una necesidad de momento aí. O povo estava a seguir Jesus. Anda mira, señalan que estava a seguir Jesus. E dentro da sala, fora e tudo caminha bem para seguir Jesus. E aqui não abrir a tarde, abrir a lat, Jesus não quer manda em não vai sem donar comida. Alabanza ao Senhor. Já tem como 5.000 pessoas reunidas dentro do lugar aí. E Jesus avisa nang, amém, God, não de come. Alabanza ao Senhor. Felipe mesora a um berekening, segundo está tesoreiro suplente, você está preciso, quando você não tem caja, 200 denários, e essa gente chega para nós comprar pão para tudo e gente aqui. Amém. Andrés, Román, de Simón Pedro, amiro mucho com su pão, com su pesca. Alabanza ao Senhor. Me imaginamos la pensa, nós podemos comprar pão e pescar de muito, nós vamos para dar uma ofrenda de outra gente. Dice Dios, me han dado una ofrenda así, daría ti, no, alabanza al Señor. Dios, para no poder comprar pan que pescar, sei não tabratim, sei mucho ting, pan e pescar e 200 denários e tabratim, alabanza al Señor, amén. Dios está pidiendo lo cual que nos no ting. Dios está pidiendo lo cual que nos ting. Dios está prueba-nos. Aqui não Jesus abutanang na prueba. Alabanza al Señor, amén. Jesús avisa nang dunanan de come. Glorificado sea Jesús. Romanan, ora nos dunan a Dios, nunca nos está sali perdi. Glorificado sea Jesús para siempre. Ora nos dunan a Dios, Dios está bendicionando siempre. Nos podemos confiar a Dios. De un texto de Éxodo avisa, si no te era Éxodo avisa, tira bo pan ribe awanan y después de hopi dia botañe. Foi que dia? Como tirar pan de agua aqui, tá que pan? Está largo, não? Então, se é larga, que na mesa tem piscata bem comer, aleluia. Vai tirar o pão, wax, vai bem botar em ele, bendito seja Jesus. Algo de fé que Jesus está papi, e não de Deus sim. Se Deus bisele, tá sinata. Se vou invertir em Deus, aleluya, lo cual voy a invertir, no te acaba nada. Dios te multiplique. Dios está con bendicionarnos. Alabanza al Señor. Amén. Y aquí anda para pedir ofrenda conforme nos forza. Duran de come. Y na cumple piscana ahí. Alabanza a Jesús. Más mi onda está si el joven no avisa, te piscana aquí. Amén. ¿Verdad? Si Andrés avisa, tu mucha com su pescar, com su pana aqui. Então, imagina-me está bem, aleluia. Mas ora tem uma atividade para Deus, tem também para buscar bendição, tem também para fazer negócio, diferente motivo também, amém? Não toda reunida para receber algo de Deus, uma sanidade, uma liberação, e muitas mamães de baile, Jesus está aí, tem gente também, com su pão, com su pescar, está bem. Amém, irmã? Da quando o pai tem? 5 pão, quando piscar? 2 piscar. Onde está seu lunch box? Onde está sua comida de dia? Esse está. Já comece. Amém. Onde está sua comida de merda? Esse está. Se não está ou não? Come bastante ou não? Ou você come 5 pães e 2 peces? Mas que nada está vendendo essa que na alabanza ao Senhor. Se é muito da botar querer em Deus, ante la ofrecenan, le da una bendición grande, ¿o no? Pero el servicio, no, net, bom, Andrés, ante una necesidad que nanan, la me sube el precio. So, te miata, si no te metiene, te hasi, te romanta, así que cosas de iglesia, no aprovecha para sacar beneficio, fo. Alabanza a Jesús. Amén, mucho por subir el precio, piscanan también, es ok. Hasta vos pago aquí. Después, ahora la mira,
e pana que multiplicar, e piscana multiplicar, em pobisa nami, passou a paguei. Se la ofrendei, baki na quem lo anhele. Of não? Amém? Se le bisa Jesus, mi mama namin pa vende, pero mita, dunabo nang, e pana que piscar aqui. Ora na parte sa kinang na kwesti gumita Jesus makutu alabanza Jesus. Não está para. ¿En qué versículo está? Así, versículo 13. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, y de los 5 panes de cebada sobraron a los que, recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Alabanza al Señor. De 5 panes aí, na parte te sobra 2, não sobra mais. Que Deus nunca vai sair perder. Que Deus sempre vai sair ganhar. Alabanza al Señor. Amém, Romana. É mulher viúva por estar pensando, você aqui que 2 placas que me come. Alabanza al Señor. Tener de mim, então multiplicar. Eu me inverti em Deus. Deus, tu me sustento aqui. Aqui não, alabanza al Señor, en lo cual cuando tengan a duna, a después a recoger más de lo cual cuando para ti. Glorificar sea el Señor. Dios está con bendicionarnos. Dios está con abrir puerta para nosotros. Cuando palabra Señor. Amén, hermana. En 2 Corintios versículo 8, nos va primeramente ofrenda voluntario, nos va ofrenda conforme nos fuerza. 2 Corintios 8. Alabanza a vos santo nombre, Señor. 2 Corintios 8, versículo 1. Glorificaros sea el Señor. Dos Corintios 8, versículo 1. Hermano, tiene. Dice así aquí. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las de la iglesia de Macedonia. Versículo 2. Que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en ese servicio para los santos, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios, de manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también en vosotros esta obra de gracia. Mira que algo precioso. Pablo tabisa de iglesia de Macedonia. Nos maranza que dar un momento, amén, a iglesia de Jerusalén, que es una iglesia grande y próspero, ha caído en pobreza tremendo por motivo de persecución. Você cristiana me estará vai outra ciudad, iglesia que era baixi apóstola queda, pero tem pobreza grande. Também tem pena perseguir cristiana, não está quitando propriedade, ya. Alabanza al Señor. Y você mira que isso aqui afeta a finança da igreja. Isso não alrededor, mas terá ajuda a igreja madre. A igreja não qualanta depois, mas terá ajuda a igreja madre. Aqui não Pablo também diz que a igreja de Macedonia, amém. Que também diz em versículo 2. En grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad.
Nantame tiene necesidad. Eso de Macedonia. Nantame está pobre, alabanza al Señor. Romana, iglesia de Dios está para adelante para fe. Iglesia de Dios está rico hasta que va adelante. Amén. De creyente nan. Y mayoría de nan está sueldo mínimo a gente pobre, alabanza al Señor. Cuestión obra de Dios siempre sale para adelante. Obra de Dios sale para adelante y el creyente no sale para adelante. Está guardando bendición. Alabanza al Señor. Amén, hermana. La 13 de visa, con agrado han dado conforme que a sus fuerzas. Amén. De manera que nos poduna conforme nos forza. Alabanza al Señor. Cumple con mi diezmo. Ok, fin luna aqui, me tenho tanto sempre, me llega fin luna, me está sobra tanto, pues me ofrendar cada servicio tanto, conforme mi força. Amén, alabanza al Señor. Pero dice también, y aún más allá de sus fuerzas. Dios trata con un, cinco aduna, me saco, me debe así, otro simán, pero Dios me da confía, tiene necesidad, me da más allá de mi fuerza, pidiéndonos con muchos ruegos. Nanta va pedir para por participar de ofrenda aquí. Alabanza al Señor. Pidiéndonos con muchos ruegos. Me imagino Pablo dice, la otra iglesia en ayuda, ella mira en necesidad de nan pobreza, no estamos que participar de eso aquí. Na roga. Apóstolo, nós também que não ofendemos para somos nossa pobre. Amém. A verdade, menti opi, para mim poduna, e lo qual me poduna. Amém. Me poduna para fé, lo qual me poduna para Deus. Não quita nós também que bendição. Na pedimos com ruego que les concediésemos que el privilegio de participar en este servicio para los santos. Na miré como un privilegio de por donar para obra de Dios, como algo grande. Amén. Para palabra Señor. Y nada no manera de espera, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor. Para sombra, para vos estar aquí, vos corazón me está entregando al Señor por mí. Si vos no Dios vos corazón, vos tiene fe para ofrendar para el Señor. Amén, hermana. Alabanza al Señor. Si nos va para no se reparte ofrenda aquí, algún texto general en 2 Corintios 9, en bendición que tiene dentro. Van Lucas 6, 38 para mí. Lucas 6, alabanza a Jesús. Lucas 6, 38. Maribel por ese, Lucas 6, 38. Gloria a Jesús. Alabanza al Señor. Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Alabanza al Señor. ¿Qué palabra es versículo que comienza? Y na creol, estudan creol, ¿qué palabra de comienza? Bye. Bye. Aquí bye está? Duna. Amén. Ven que ven bye casa, bye, duna. Amén. Da papiamento, ¿qué te avisa? ¿Qué es papiamento? Sí, no sabe si, pero me aquí el Bible de avisa. ¿Tiene un papiamento que tienen? ¿Qué te avisa? ¿Vos también tienes? Duna. Amén. Pues, esta comisión avisa Duna y luego Duna. Alabanza al Señor. Vamos a alabar al Señor. Dad y se os dará. Ando me contento que eu quero después de hopi aña, ahora uma hora mais. Deus, pessoa que não tem bendição nem para por tempo do outro dia não, é tem.
Alabanza al Señor. Amén. A mí gusta oración. Alabanza al Señor. Afna romana. Dad y se os dará. Alabanza al Señor. Afna. Amén, romana. E nante bendición. Si você tem interesse de você, que você tem assim na banco. Mas quando para você parte, você tem assim, você tem que donar para você interesse de você. Se você não dona, você vai banco naquela sinvergüenza, não é interesse, mas você não tem. Se você não dona sem, não é interesse. Ou não? Alabanza ao Senhor. E Deus vai dar e se os dará acto de fé. Para soltar gente para donar. Alabanza al Señor, amén. Vos puedes donar amén por lubida, mañana Dios que se mata una pastora, matrites, si van a pasar tal cosa, o que me tiene necesidad, en ahí corra para darme algo. Esta gente va a donar. Pero si vos donas Dios no lubida. Alabanza al Señor. Más importante, ahora vas a ofrendar, con qué corazón vas a ofrendar, con qué pensamiento vas a ofrendar. Ahora vamos a ofrendar con el corazón de para Dios. Amén. Si duda viene mi corazón, Dios está de donar. Amén. Alabanza al Señor. Dad y se os dará. Bendito sea el Señor. E não é começar. Va donar un debte, Dios está multiplicando el debte. Agora que diz que dad y se os dará que medida buena. Después tengo baki, ya, va a venir uma enche, nada llene bom. Essa bisa apretada, nada priñe, perte, pepopaz, rebosando, llene, teta baixa over. Amém. Essa bisa remecida, ora vou sacudir, amém. Estas mamás, alabanza al Señor. Y rebosando darán en vuestro regazo. Alabanza al Señor. Amén, hermana. Algo bonito que te dice después, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. De manera que vos dona, vos a recibir. Conforme vos fe, alabanza al Señor. Pero sempre botim paduna. Alabanza a Jesus. Sempre ajude Deus tem paduna. Afna romana. Afna romana. Hermana Maribel. Alabanza a Jesus. Gloria a Dios. Yo creo que cuando uno da, recibe más de lo que uno da. Porque yo recuerdo cuando nosotros recibimos a Cristo, al principio, yo recuerdo que estábamos un domingo en la iglesia y Deberlin estaba pequeña y en la casa me recuerdo que no había pamper, ni siquiera para cuando saliéramos del servicio ponerle pamper a la niña. Y cuando llegó la hora de la ofrenda, mi esposo me pregunta que si yo tengo algo en los bolsillos y le di, y me entro yo la mano en los bolsillos y saco 5 pesos. Entonces él me pregunta que si nada más teníamos eso, que qué hacemos. Me dice, ¿qué hago? Le digo yo, ay, mi hijo, echa la blanca. Y él la echó en la ofrenda. Entonces cuando estábamos ahí en el servicio se extendió, eran como las 10 y pico, casi las 11 de la noche, y subió un sobrino mío buscándonos. Entonces me dice, tía, ¿y ustedes van a durar mucho? Digo yo, ya casi se está terminando. Me dice, pues lo vamos a esperar ahí abajo. Y cuando ellos no se quedaron esperándonos, y cuando terminó el servicio, que nosotros bajamos, mi hermano estaba en una posición económica bien,
y él nunca había dicho de ir a mi casa a comer nada. Y dice él de que hoy voy yo para su casa a cenar. Dice él. Y le dice a mi esposa de que no, está bien, yo lo voy a invitar otro día. Le dice. Y ahí mismo mi hermano se entró la mano en el bolsillo y le pasó 500 pesos a mi esposo. Entonces ahí yo me pude dar cuenta que cuando uno le da a Dios y lo da con fe, uno recibe más de lo que uno da. Gloria a Jesús. Seguro, seguro que sí, amén. Dios nos da para nosotros dar a Dios, alabanza al Señor. Y hay mucho testimonio que podemos dar, que yo puedo dar, que como Dios, amén, bendice. Hasta desde que me convertí, desde estudiante, alabanza al Señor, daba más allá de las fuerzas, y Dios siempre bendecía, alabanza a Jesús para siempre. Yo recuerdo cuando, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas de recién convertí, alabanza al Señor, 2 semanas. Y te acuerdas de iglesia, allá en Holanda, otra iglesia que estaba dabei, y me mira, envelope, então escrevi riba diezmo. Então vai ser que sum 4 semi. Bosan também tá pedindo diezmo na gente. Ele disse, tranquilo, Jorge. Amém. Antes, ainda não tem forte, alabança ao Senhor. Ela vai da Bíblia, mostrar-me, alabança ao Senhor. Ora, mas ler da Bíblia, for dia seguinte luna, amém. Você está para escrever, está coisa para cumprir com a alabança ao Senhor. Pero aqui na Tebisa, ou nos dona román, alabança ao Senhor, Deus está bendicionando-nos. Pero está começar com dona, digo, porque já Jesus aduna-nos. Ora Elias, todavía me olvidé el nombre, Elías hasta Eliseo, ahí llega, se que es viuda, con su yu, amén, con no sobra nada más de en casa, un tiquerinha, un tiquizeta, alabanza al Señor. Y Elías debe serle trapan para mí, para vos, da un tiqui pan mitin, para mí come y morir. Román, el pan ei, que zeta ei, no por ahí llega el Señor aquí sobrevivir. Alabanza al Señor. Amén. Tal vez sea más mi oncos, sigue consejo del profeta de invertir en Dios. Alabanza al Señor. Obviamente nuestra purba de hacer con arriba nuestra propia sabiduría, propia cuenta y solución. Aquí solución más nos daña nos vida y situación. Confía a Dios. Bute de man de Dios. Alabanza al Señor. Él dice no. Traja para mí, por mí. Antes, hombre de Dios, está más respetado ahora. Hoy día también está respetado, de cierto límite, pero antes, el hombre de Dios como hombre de Dios. Amén, hermana. Ele não atrapa me para mim, dona Deus para mim. Eu vou obedecer, pensar quando luta por estar atendendo cozinha, trabajando pan usando esse último zeta. Pero Elías un profeta dice, nunca conmigo lo falta de bocas. Él obedece, él hace, él entrega, él dona, es hombre de Dios y siempre va a tener comida en su casa. Es arriña que la multiplica y es zeta a multiplicar. Me hermanan, obeduna Dios, Dios está bendicionado, alabanza al Señor. Y tú no haces aquí, puedes testificar y me hinta con Dios a bendicionar. ¿Abrir? Eliseo, ¿no? Amén. Dame otro lado, Eliseo y no Elías de Sunco a Isaac. Alabanza al Señor. Siempre va Dios lo bendicionado, orbo, sin confía Dios. Van a 2 de Corintios, vamos a acabar parte aquí. 2 Corintios capítulo 9. ¿No entiende? 2 Corintios 9, versículo 1. Me dice el cielo, está bastante largo, pero son el cielo. 2 Corintios 9, versículo 1. Amén. 2 Corintios 9, versículo 1. Glorificaros en Jesús. Esta visa, cuanto a la administración para los santos
es por demás que yo os escriba, pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que Acaya está preparada desde el año pasado, y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Pablo papiano que nan dicen, alabanza al Señor, amén, con nanda un ejemplo de otro nan, nanda recoger ofrenda dentro de la iglesia, nan pa mana pa iglesia na Jerusalén. Entonces vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Dentro de cos romana nos vida me ser de estímulo para otro nan. Alabanza al Señor. Dentro de lo cual nos está así, de nos dedicación a Dios, nos un estímulo a otro nan. Después se interesa siempre el líder, el ayudante nan. Vos está ejemplar. Vos está de buscar Dios 120% personal que te mira nos por estimular. Alabanza al Señor. Amén. Después se invita para arriba el líder y ayudante nan, para no falta servicio, para no estar a tiempo, para manera visti cana ta ejemplar para otro nan. Alabanza al Señor. Jesús hacía nos para medio de ejemplo también, no palabras só. Bo ejemplo tiene más fuerza que bo hobby palabra nan. Bo bisa o picos, papel o picos, si bo no tu vida que te respalde a palavra cai na suela. Alabanza al Señor. Of no? Amém, hermano. Bom mestre tá exemplar, bom mestre ejemplo, bom mestre. Bom vida me está estimula outro nome, bendito sea Jesús. Foram enviados um jovem como estava da 13 da igreja antes. Amém. E me está de estimular, ei, tu bang, tu vou servir, chama tu bang. Deus, tá vai comigo. Anda tu rumang tu jabiana se rumang tabini anda jalo domingo. Alabanza al Señor. Pero mami re, pero manda sa que la binjarason, pero manda sa que la binjaluna. Alabanza al Señor. Rumang kita recién. Rumang tu nes Francis Dario, yo missionavo contente miravo. Ya, seguim turbo serviço não. São Jorge. Ta endate jarason ni jaluna. Anda bisami. Alabanza a Jesus. A la tienda bisa nota excusa anda buscando. No, nós está ejemplo de mundo, of no? Nós te salo de mundo, de terra. Nós de uma smack. Nada mira algo diferente de nós. Nada mira nós é desejo de servir Deus. Alabanza al Senhor. Antero ma bisame. Of portava de cristiano de opi ai bodungo bin turbo serviço na. Que como publicidade, né? Tem para aí nada. Boca gente que me te contesta todo mundo de opi ainda dice ecos e alabanza al Señor. Quando palavra al Señor. E aqui não Pablo da bisa que a igreja aqui está de exemplo e não celo, não desejo servir Deus de parte aqui a motivar maioria. O versículo 3. Pero he enviado a los hermanos para que nuestro gloriarnos de vosotros sea vano en esta parte, para que, como le he dicho, estéis preparados. No sea que se vinieran conmigo algunos macedonios y os hallaran desprevenidos. Nos avergoncemos nosotros, por no decir vosotros, de esta nuestra confianza. Por tanto tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Amén. Na permitir para cooperar para ayuda de necesidad aquí y para coordinar. Alabanza al Señor. Pero esto digo, versículo 6, ¿no entienden? Pero esto digo, el que siembra ¿qué? Escasamente, también segará ¿qué? Escasamente. Y de Kiko Pablo está papiando aquí nan, el tema tabarata e ofrenda. Amén, hermana. El que siembra escasamente, también segará escasamente. Esta visa, esta cosecha. Amén. Si vos tienes abundancia,
va a tirar de local que sobravo, bota cosechar. Pero conforme o local que você sembra. Amém? É viúva que sembra todo local que ela tem, ela sembra generosamente, grandemente. Amén. Él cosecha más también. El que siembra escasamente también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Depende de abo. Alabanza a Jesús. Amén. Y Dios te mata el devorador. ¿Sabe? No, yo me investé $10 aquí. No, Dios, no. Dios sabe dónde me estoy cosando aquí. ¿Ya? Alabanza del Señor, sale fuego. Y mano, ven iniciado, los $10. Mano, ven, sale fuego, corre, vai. Si está en queixa, pero en 2-3 ángulos, dando tiene. Y ahora sale, vai, bim, está a bula. Estaba dando por un tallo de $60, segunda mano, se va diciendo como nuevo. Y así, tras un cos tras de otro, un cos tras de otro. Para ser bendición de Dios, no te demos finanza, no. Alabanza al Señor. Debo confiar a Dios. Y tu banda bendición te salve. Porque Dios está recibiendo, a la bendición de Dios, no está recibiendo, está servir Dios. Amén. Tibianos nuestra fía. Alabanza a Jesús para ir a fin luna, pero no fía para pagar diezmo. Recién, en casa estaba trabaja, nuestra casa, a mí está estudiando ainda día nuestra casa. Para 6 lunas para acá. Dios entra, la estaba poco. Amén. Nós como autobieu, nós corre com ele. Tá um adicto na droga, tá jurando que está cambiele. Alabanza al Señor. Y él dice, Señor, tú estás aquí. Hambre aquí. Adicto a la droga. Porque andando de bacaya. Amén. Vamos decir, entrar así nada. Está dando mi casa un taller. Dice, esa que está más millón que son como tinta. Un bendición de Dios, ¿no? Vamos a ofender. Pasó, mira, que anda nami alguien, pero Dios su bendición es en anta. Alabanza al Señor. Oros dona Dios dona nos de camino un pensa. El que siembra escasamente, segará escasamente. El que siembra generosamente, generosamente también segará. Amén. Esto es más importante, Sacriman. Pedimos bendición de vida. Cornelio en salvación, orando y ofrendando. La agrada a Dios. Alabanza a Jesús. Es aquí también tiene de haber. De todo lo cual como tiene. De salir bon, no permite inimigo de mi finanza. No semana tabita. Jesús 7 de visa. Cada uno, mira aquí dice la 7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama ¿qué? Al dador alegre. Hermana Tabita. Dios le bendiga. Hermano, cuando yo recién me convertí, recuerdo que tenía 10 florines para echarle gasolina a mi carro cuando se terminara el servicio en la noche. Pero recogiendo la ofrenda, yo eso era todo lo que tenía. Y dije, lo he hecho, pero entonces con qué voy a echar gasolina. Pero pasé y eché los 10 florines. Se acabó el servicio. Cuando se acabó el servicio, me había olvidado de eso ya. Un hermano viene y se me acerca, un hermano, y me dice, hermana, tenga esos 25 florines para que usted me lleve al aeropuerto. Yo dije, gloria a Dios. Yo fui, le eché los 25 florines de gasolina y fui a llevar a la persona al aeropuerto. Gloria a Jesús. Yo no sabía que eso estaba ahí para mí, pero ya Dios lo sabía. Amén, hermanos. Dios le bendiga. Pues conforme nosotros sembramos, segaremos. Y del versículo 7 dice, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Mira el versículo 8. Hermana Josefina quiere añadir algo. Y poderoso es Dios que para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Entonces dicen que abunde en vosotros toda gracia. Una vez nos está de gracia de Dios, de ambiente de Dios, de gracia de Dios, turcos para nos salir bon, amén. A fin de que teniendo siempre en todas las cosas
todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. ¿Qué pasa, pastor? Muchas veces nosotros venimos a la iglesia y en los bolsillos tenemos un dinero especial para algo, pero en otros tenemos supuestamente la ofrenda del Señor. Yo estaba en la iglesia, no voy a decir en qué lugar estaba, y hubo un hermano que entró la mano en su bolsillo y sacó como $50 más o menos, y dijo: yo te reprendo, Satanás. Y yo estaba cerca de esa persona. Y ay, Señor, perdona, lo que no sabe lo que está diciendo. ¿Qué pasó? En ese momento yo tenía en mis manos, yo no estaba trabajando, ya me había lesionado la columna ya. Yo tenía $20 en la mano. Y el pastor en ese momento dijo que necesitaba una ofrenda especial para alguien que necesitaba mandarle a una misión. Y yo dije: Señor, yo no tengo más, pero de lo que tú me diste yo lo voy a donar. Y a mi casa fue alguien y me dijo: a mi sierva, mire, le traje $100 para que se ayude de estar lesionada. Es decir, las bendiciones fueron multiplicadas 5 veces. Amén. Es lo que Dios hace. Amén. El versículo 9 dice: como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. 10. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Porque la administración de ese servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Date una ciudad, es santo en Jerusalén, date una ciudad financiera grande, iglesia a pobre. Y lo cual con dona te ayuda para hacer de Dios la necesidad aquí, pero te avisa también esta bendición para vos mes también. Amén. Alabanza al Señor. Y este avisa por la experiencia de esta administración, pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la super abundante gracia de Dios en vosotros. Gracias a Dios por su don inefable. Amén, hermanos. Mi te quiere estar suficiente alabanza al Señor. Texto para demostrar que tiene bendición de duna, ofrendar voluntariamente, ofrendar conforme nos fuerza y ofrendar más allá de nos fuerza. Aquí ya mal acostumbrados a mí no gusta pedir, pero normalmente de iglesia no le ofrenda especial para aquí, ofrenda especial para allá, ofrenda especial para aquí. A mí solamente dedicar un viaje en tanto tiempo para predicar Kiko para poder ver de diezmo, Kiko para poder ver de ofrenda. Amén. Y si el vida espiritual está alto, voy a cumplir que está aquí de mes. Pues tiene ofrenda voluntario, tiene ofrenda como conforme nos fuerza, de lo cual nos tiene ofrenda más allá de nos fuerza, conforme a fe del Señor. Amén. Nosso irmão Eltene. Tú este nos Biden para terminar a mejinta de Lucas 2:48. Sí, pastor. Pastor Bisa, Dunana Señor, botao do bendiciona. Que me dimita mi pregunta ta, si está solamente ola boduna na ofrenda na Señor, botao do bendiciona. Si, por ejemplo, si tem outro ende que está na necessidade, botin algo, baduna si bonota do bendiciona. Claro que sí, pero botón duna lo cual está divo. Amén. Claro que sí, deve bendicionar. Cornelio está dando una limosna, está ayudando a pobre. Claro que sí, pero botón duna lo cual está divo. Si vos quita divo diezmo y divo ofrenda y duna a persona, bota un ladrón, bota hot, bota Robin Hood, bota que lo cual está divo para ayudar a pobre.
Amén. Robin Hood más popular, anda estime. Pero Robin Hood era un ladrón. Está que rico no puede una pobre. Va 10, va a ofrendar. A tu vengo que ayuda, gloria a Dios. Dios está bendicionado ricamente. Pero si no puede digo 10, no. Y de una otra gente, bon te bendición nana. Amén. Y nada, algo así, alabanza al Señor. Entonces Dios estipula preciso que tem quase que diezmo que ofrenda. Amém? Então, a parte de ser, você não me quer ajudar, me quer para comer a minha mesa todo dia. Amém? Glória a Deus. Bendição grande botanha. Só que Jesus me estabiliza. Me está pobre para donar me de comer. Me está em prisão para me visitar, me está malo, etc. Amém? Isso está nos bom obra, não. Pero então, assim, bom obra com o qual você diz assim. Amém? Glorificado seja o Senhor. E Deus está bendicionado desse jeito. Amém. Deus está abrindo por desse jeito. Amém. Alabanza al Señor. Hermana Yolette. Emilio Magnan, me guarda en 2000, me no estaba teniendo trabajo. A mí pedi Dios, por favor, doname un trabajo. Dios dona mi trabajo, me va a trabajar en Flamengo Beats. Me di Dios, si vous donnez mi trabajo, me tapa que 10 francs tout luna. Ola minha trabajo, me cambie idea. Me di Señor, me tengo un lumang di me que tengo necesidad. Me nota donar diezmo, me da ayuda a mi lumang. Ahora que me cuecen, pone de un carro para mi lumang. Cada vez me tengo necesidad, me quite de dinero. Ahora así na, ahora me va a wak de un carro, no tengo nada más de un carro. A mí me excusa todo sí. Mi lumang me pasa hopi dulu me pasa. Después, tout le monde de trabalho lanta contra mim. Me tem roupa problema de trabalho. Me não tá pode existir mais. Me diz Senhor ajuda-me. Tout le monde me tá papia bossa, me tá passar roupa duro. Depois olha me bem reconhecer, me diz Senhor, pardonne-me, me sacos me assia de landibu e não tá bom parce manel me te papia não tá assim na reaccionar. Me diz Senhor, por favor, me tá vai conflit. Me passa duro, depois Deus lanta a mim. Feola, me complico com Deus, buscar meu irmão. Deus está ajudando-me dentro de todo coisa. Me não falta nada. Solamente buscar, Jesus está sofrendo, nós também temos a sofrer. Tem um dor na cabeça, me tem um tique dolo. Mas Deus não larga me falta nada, me una me casa. Nunca calde me não falta comida, sempre me casting comida abundante. Oh, pico Deus assim para mim, danke a Deus. Amém, irmã, pelo qual Deus está assim, para nós assim corretamente. Amém. Isso é importante, irmãos. Para assim, o qual Deus está pedindo. Amém. Se você assim obra, bom obra, pero não conforme a Deus sua palavra, maneira Urias, ora arca também cai, arca de Deus. Amém. E arca de ouro, de presença de Deus também cai. Ela corre para ayuda com ele. No, Dios no llamaba para tener ningún arca. Alabanza al Señor. ¿Qué le pasa? Cuando no muere muerto, Javier. Entonces me dice así, es buena obra que Dios estipula para nosotros. Amén, hermano. En la bendición de Dios está sobreabundar de nuestra vida. Nos leemos un último texto para nos terminar, para nos introducir el siguiente. Bendição que Deus nos dá, serviço. Amém? Nos serviço a Deus. Lucas 12:48. E nós vamos terminar a mesma gente. Alabança ao Senhor. Nos pode dar a Deus. Tem bendição, ora nos diezma. Tem bendição, ora nos ofrendar. Nós mira como se cielo. Nós mira o diezmo. Uma vez entre cielo. Nós mira ofrenda também. Ofrenda voluntário. Ofrenda conforme nos força. Ofrenda mais allá de nos força. E nós vamos servir. Y otros hermanos así que saque. Lucas 12:48 te dice: mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Amén, hermana. Alabanza al Señor. Ninguno no te queda sin carga ni responsabilidad.
Pero si abo Dios ha dado una revelación más grande, vos te comprender, alabanza al Señor, y todo, vos te cumplir con Dios, vos te obedecer a Dios, vos te donar a Dios, todo lo que tienes, Dios lo demanda divo. Antes un que poco, si un puede comprender poco, Dios lo demanda conforme lo cual Dios vos te arriba. Cada que viene al Señor, Dios que peta bendición, que remi rumán, Dios no salva a ningún gente beber un banquero. En team de bala, team de béisbol, alabanza al Señor, nanta usa e más millonan. Da 10 of Jesus ende, ribe velte Jesus. Da Jesus ende só por ti ribe velte. Amém. Béisbol, da quanto? Da 9 ende só por ti ribe velte. Pues de más millón de escobe, den Dios su obra no. Tur porta de bendición, no. Tur mesterta de bendición. Tur pase algo para Dios. No, nunca estaba de intención de Dios para salvar una persona y persona de la iglesia. ¿Me sabe qué palabra está correcto? Inútil. Sin nada de hacer. Siempre tiene algo que por hacer. Pero pastor me canta. Amén. Y tampoco. Pastor me hace oración. Amén. Pastor me predica. Amén. Pero para limpiar la iglesia. Vou barrer curar da igreja. Vou para evangelizar. Quando meu testemunho sempre tem algo para assim. Amém? Talvez Jesus avisa. Roga ao Senhor de mim para trabajador. Amém, irmã? A vez mer dia nós acaba aqui na nossa reunião de líder para nós finalizar uma reunião para nós começar para orar a Deus para líder e ajudante para o ano 2018. Falta gente. Nós temos programa de sonido. Nós temos gravação, nós temos programa radial. Não por, não só. A parte tem obviamente ajuda, pero não por bom tampouco, pero anda tiquiene também. Amém. Tu serviço pode mirar al clino para de banda assim aqui que para dia, solo me começar a morrer. Alabanza al Senhor traz de câmera, me estei rende. Alabanza a Jesus, me estei trado. Amém. Então nós temos com dois irmãos que nós podemos dar serviço, aleluia. No estaba tendo intención de Dios para salvarlo. Alabanza al Señor para que era casa dormir, para abrir un dominguero. No, Dios salvado para dar bendición. Dios salvado para usarlo. De cualquier cosa que portar Dios por usarlo. Tiene trabajo para cada uno de nosotros. Amén. Alabanza al Señor. Y Dios lo pide nos también cuenta y razón. No se dura más oportunidad de orar avanzar. Cuando preguntas que viene para otro simán, pero tiene bendición de Dios den parte aquí. Amén. Nos planta para mí alabanza al Señor. Alabanza a Jesús. Amén. Nos haya saludo de nuestra hermana Jamila Richardson. For de na casa, nos saca la vida malo. Nos ve ora para Dios seguir obra en su vida. Alabanza al Señor. Y te dice Dios bendiga a todos mis hermanos en la fe. Gracias por sus oraciones. Amén. Nuestra hermana Jamila, alabanza al Señor. Nos dio María Estevez a Corsau. Él nos muestra que siempre podemos compartir con Dios. Ella tenía mucha fe en Dios. Amén. También nos tiene Daisy Heredías Naboneiro. Dios les bendiga, amados hermanos. Nos tiene también Lina. Nos tiene Dalila, bendito sea el Señor. Amén. Y nuestro hermano François. También nos toman saludos para Los Ángeles. Hermano región en Los Ángeles. Aquí en Abonero, diferente persona. ¿Cuál sintoniza? ¿Cuándo mandan saludos para Antur? Alabanza al Señor. Amén. Glorificaros en Jesús. Nos también una hermana Rudy Corsau. Mi hermano estima el amor de Cristo. Alabanza a Jesús y otros saludos que nos ajaña por internet cuando seguimos. Van a agradecer a Dios. Al menos que nunca antica agradecer a Dios para su palabra, que es importante para nos vida. Alabanza a Jesús para siempre. Oh, gracias Señor, aleluya. Alabanza a Jesús. En la cárcel se encontraba Pablo y Silas, y a la medianoche comenzaron a adorar, y la alabanza provocó rompimientos que toda
todas las puertas fueran abiertas. Por eso, Dios, saca mi alma de la cárcel para adorarte, para adorarte. Saca mi alma de la cárcel para adorarte, para adorarte. E se vuole andare ad adorare, Signore, veramente, alabanza Jesús. Nos adoramos, Señor. Nos adoramos, mi Dios. Mi Rey, mi Redentor, nos adoramos, veramente, Tata Santo. Oh, alabanza en buen nombre, Señor. Recibí alabanza, recibí adoración, Dios mío, Jehová. Nos aquí en reunimos presencia, Dios mío. Nos recibimos palabras, Tata Santo. Abrimos entendimiento para comprender, para entender. Oh Dios, en nombre de Jesús, me te rogamos, Señor. Tanta bendición que tienes, Jehová, Señor. Oh, nos tu nabo, Tata Santo. Oh, nos entregamos vida completamente nabo, Señor. Vosotros divo no está, Jehová. No lo cual que nos mes completamente te divo, Jehová. Y nos adoramos, Dios mío. Oh. Me te adoramos, veinte, Jehová. Nos una buena alabanza, Dios mío. Bendecimos iglesia, Jehová de gloria, Tata. Oh. Nos te reprende tú lo cual estás todo pueblo, Señor, de tu nabo oración, Tata. De tu nabo una vida, un servicio, Dios mío, Jehová. De ofrenda y diezmo, tú lo cual nos va tu nabo, Tata Santo, aleluya. Tu obstáculo que te viene, tu enfermedad, tu necesidad que te viene, Señor, nos trobanos, Tata. De dedicarnos mes completamente, nabo, Jehová. No se destruir la mente, no se reprender la vida, reprender devorador, Rebeca y Isaiah. En el nombre de Jesús, porque sin salud no te podemos servir, Jehová. En la pobreza, Dios mío, Señor, es difícil, Jehová, no es imposible. Porque muchos, Dios mío, buscarán, Señor. Andarán atrás, Señor, de mamón y no pueden darte el servicio que tú demandas de nosotros, Padre. Te pensemos, iglesia, mister de bendición. Vos palabra penetrada en mi inta, Dios. Vos palabra libertad en mi inta, Jehová. Vos palabra de vivo y eficaz. Y de parte aquí también, Dios mío, hace su obra, Jehová. Tata nos mira aquí, Dios mío, Señor. Pa' agradable, y subir al aire, adora a Dios, adora a Dios. En medio de la tormenta, yo he aprendido a adorar en todo tiempo. En medio del proceso, en medio de la tormenta. Saca mi alma de la cárcel para adorarte. Quiero adorarte, para adorarte, para adorarte, para adorarte, para adorarte. Saca mi alma de la cárcel para adorarte, para adorarte. Saca mi alma de la cárcel para adorarte, para adorarte. Oh Padre Celestial, Dios de gloria. Voy iglesia que tu nabo lo cual vos mereces, Dios mío. Voy iglesia que tu nabo lo cual te digo, Tata. Tata, mira un medio de oración que nos ha comenzado, Señor.
el sacrificio para, Señor, motivar vida de oración, Jehová de gloria. Mira tu grupo de oración, Tata Santo. Tata llamar para revelar a nós, para avisar-nos que o inimigo lo lanta como rio para detener o grupo de oração aqui, Tata. E assim, que nós temos regio para diferente caminho. Oh Deus mío, tu rumana está faltando por el grupo, el enemigo atacando con esa aquí que está, el enemigo atacando con enfermedad. Pero ahí, Tata, del nombre de Jesús, se va Isaías. Toca, Jehová de gloria. Toca, quítalo cual destruye, pide de oración, Dios mío. Y su va aquí, va Isaías. Tata Santo, quita opinión en Jehová de gloria. Opinión de inferioridad, Dios mío. O comportar lo cual no no te importante en ti mester dice, no, Dios ha llamado, pasó en ti mester divo. El mester divo porte, mester divo trabajo, el mester divo dedicación, aleluya. Donde no está activo tu lugar vacío, aleluya. Del ministerio que otro está ocupando en buen lugar, Rebeca y sea. Urabaki va y suica, mamá y sea. Mas obra de Dios está ali para delante, sea como ayudanza, no. Pero Dios tu lugar para botarme, Rebeca va y sea. Que mamá. Y Rabaki va y suica, mamá y sea. Tata baixa bom, Senhor. Do argumento que o inimigo talanta contra a tua palavra. Para o crente que de mesmo um coisa e não cambia. A mim ainda não se baixa argumento naquele nome de Jesus. De nome de Jesus, Deus, aqui vai saia. Bendición a vos pueblo, Senhor. Me te repreender devorador, Dios mío. E me declarar a vos igreja bendicionar. Me te declarar a vos igreja bendicionar. Declarar, igreja. Cada hogar te quiere bendicionar. Mira, declaramos paz en cada iglesia, en cada rumán, en cada hogar. Paz penetrar en cada uno que escucha 20 aquí, aleluya. Me toma una palabra de sanidad para curar a un enfermo. Enfermedad tengo la galos. Me escos que picar la galos, me cruz de Calvario, así también, aleluya, enfermedad la galos. Danke, Señor, danke, Dios, no danke, me hinta. Danke, Señor. Danke a Dios. Danke, Señor. Danke a Dios. Del nombre de Jesús. Amén. Mira un poquito, aleluya. Dios está bueno, Dios está maravilloso. Y Dios que bendicionarnos cada día de nuevo. Alabanza al Señor. Y Dios que nos sirve, alabanza al Señor. Amén. Então, processo está. E dice aqui não se terminava. Imagina, promedio 30 é serviço, que não se mira, sirve Deus. Amém. Deus trata conosco, promete limpia-nos, purificar-nos. Endemoniado de Gadara não pode servir Deus de condição. Alabanza ao Senhor. Amém. La liberação primeiramente. Ela vai vestir primeiramente. E ainda que Jesus disse, tenda, bueno, por 30 é activo, vai contar alabanza a Jesus. Amém, hermana. Pero vamos começar o processo de alabanza a Jesus. Para Deus por fazer obra de amor e para Deus por usar. Tu rende, tur que Deus chama, Deus que usa. Tem diabo gana mais terreno que a igreja gana no terreno. Alabanza ao Senhor. A sombra